Eh, bueno, con la clase sobre los 10 mandamientos, que está totalmente ligada a lo que vimos la semana pasada, la clase de los proyectos, del proyecto profético apocalíptico y del proyecto sacerdotal monárquico o monárquico sacerdotal. Supongo que la mayoría de los presentes, sean o no creyentes, católicos, judíos, cristianos, protestantes, o lo que fuere, deben haber escuchado alguna vez en su vida hablar de los 10 mandamientos. Si no se los acuerdan de memoria, sería bastante lógico. Si se los acuerda, también es posible. Pero a ver, nosotros lo que intentamos con esta clase, al hablar de los 10 mandamientos, es, bueno, tener, a ver, algo fundamental es tener en cuenta el contexto de su enunciación o su escritura, ¿no? Porque, bueno, suelen ser sacados de contexto y fuera de contexto quieren decir algo que no era la intención cuando se hicieron, ¿no? Los 10 mandamientos también se les puede llamar las 10 palabras, ¿sí? Son a grandes rasgos un conjunto de preceptos, de normas para realizar, para tener una buena convivencia en un momento histórico determinado. ¿Sí? Son pensados en un contexto social, por eso no se los puede simplemente universalizar y atemporalizar, ¿no? Hacer, bueno, esto que decidieron estas personas, que a ver, llamémosle, la constitución del pueblo hebreo que se escapó de la esclavitud en Egipto, sirve para todas las sociedades durante los 3000 años que pasaron desde entonces, ¿no? Porque obviamente cualquiera se daría cuenta que no es exactamente lo mismo, ¿no? Que hay que ir ayornando estas normas para las distintas, ayornando y adaptando a diferentes sociedades, ¿sí? Entonces, no utilizarlas como normas rígidas universales, sino pensarlas dentro de un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Ahí tengo una pregunta que aparece. En el cronograma aparece un texto que no está subido en el Dropbox, es del maestro Rubén, Insurrección y Resurrección. ¿Está subido en otra parte o lo subirán en algún otro momento? Yo creo que está subido ahora. En el transcurso de la clase voy a mirar, ahora voy a ver si está, pero si no, el texto, las 10 palabras, es un texto de Rubén que está escrito a máquina, o sea, de cuando Rubén escribía a máquina precomputadora, y, y está poco claro. Yo ahora voy a ver si subo yo lo transcribí, lo único que no llegué a transcribir son las notas al pie, pero el texto lo transcribí completo en un PDF, así es que les voy a compartir ese directamente para que sea más fácil leer el texto de Rubén, ¿sí? En la clase 3 está ese texto de Rubén, pero solo en la segunda parte. Claro, no, es que para esta clase del libro Insurrección y Resurrección nosotros les damos esa parte que habla sobre los teóricos del marxismo. Ahora no recuerdo en el cronograma si figura también para esta clase alguna otra parte de ese texto. Voy a ver si cuando termina la clase... Perdón, perdón, Sí, Ezequiel. El otro día yo aclaré que había algún como desfasaje entre la bibliografía, que cosas que habíamos puesto en la clase de hoy correspondían a la clase 2, ¿sí? Digamos, tomen la bibliografía en bloque, el bloque Antiguo Israel, y con eso se completa, no va uno a uno, porque todo lo que dio de la primera clase Ezequiel corresponde a el texto Autoritarismo y Democracia en la Biblia y en la Iglesia, y corresponde también a Clevenot. Entonces, digamos, lo pusimos como para repartir y que fueran leyendo, por eso yo pedí que adelantaran algunas lecturas. Pero tomen todo ese bloque como correspondiente a todas esas 3 clases.
Lo de insurrección y resurrección, vamos a tratar de ver si está, porque el problema era que como estaba en papel, bueno, no teníamos el PDF. Si no llegara a estar, vamos a tratar de hacer lo posible por subirlo, pero si no llegara a estar, se suplanta con los otros textos, ¿sí? Sí, Y no sé cuál bárbaro. es el otro, cristianismo y teóricos del marxismo, eso es Claro, parte de insurrección y resurrección, sí, es lo ese ya mismo. pasó. Este es insurrección y resurrección. Yo ahora me voy a fijar a ver qué es lo que figura y si no lo tengo escaneado, lo voy a escanear ahora y lo voy a subir lo antes posible al Dropbox. Pero para este bloque, como les decía recién Inés, los textos fundamentales son Klevenot, que es lectura materialista de la Biblia, ¿sí? El texto de Pixley, Historia de Israel desde la perspectiva popular, De ¿cómo es los que se llama? pobres. Sí, de los Sí. pobres. Ese es de De Jorge eso, Pixley. perdón, Sí. hay 2 ediciones. Lean, nosotros la cita la pusimos sobre una edición que es la más reciente, pero que tiene las hojas invertidas. Si es mucho lío eso, porque no pueden invertir en sus computadoras las hojas, leen de la otra versión que está también subida, que creo que subió Ezequiel, que es la misma, solo que una edición de otro país, creo que es colombiana, y la otra es del DEI de Costa Rica. Pero el texto en sí no tiene mayores diferencias, así que lo de Pixley, Claro, el que les quede más yo cómodo. subí una segunda edición porque se leía mejor, qué sé yo, pero sí, las páginas están con diferente numeración. Cualquiera de las dos que lean está perfecto. Entonces, repito, Klevenot, Pixley, el texto Autoritarismo y Democracia en la Biblia y la Iglesia de Dri y el texto Las 10 palabras de Dri. No me estoy olvidando de ninguno. Esos son los textos para Nada, este bloque de Antiguo Israel. ¿Sí? sí. Bueno, volvemos al tema. Después me fijo a ver si tengo algo más para agregar de insurrección y resurrección sobre este tema, pero sería complementario. Con esos 4 textos que les nombré, estamos para este bloque. Bueno, a ver, entonces, lo fundamental, siempre me van a escuchar diciendo esto, cuando hablo de los marxistas también me escucho yo y digo, esto ya lo dije cuando hablé de los marxistas. Sí, contextualizar quién escribe, por qué escribe, para quién escribe, ¿sí? Contra quién se pelea, cuáles son los objetivos. Bueno, entonces, contextualizar estas 10 palabras. Son decididas, silencio los micrófonos, desactive, perdón. Entonces, son para un contexto en particular. ¿Cuál era el contexto? Y el contexto era este pueblo que se escapó de la esclavitud en Egipto, que entró, después de deambular por el desierto, entró cruzando el río Jordán hacia la tierra de Canaán, ¿sí? Y se juntó con otras tribus que ya existían ahí, tribus de Abirus, de campesinos en zonas desfavorables, campesinos que se rehusaban a ser parte de las monarquías, o sea, se rehusaban a ser esclavizados, en sencillas palabras, ¿no? Y ahí firmaron el pacto de Siquem, que está en el libro de Josué, en el capítulo 24, está bien detallado este pacto, y ahí es que se escribe este decálogo, ¿sí? Entonces, y acá es lo fundamental que radica esta clase para tener en cuenta de acá en adelante, cuando ustedes hablan de los 10 mandamientos o cuando escuchan de los 10 mandamientos, piensen que los 10 mandamientos son parte del proyecto profético de las comunidades. Entonces, no se puede despegar estos 10 mandamientos, estas 10 palabras, de las prácticas del don, ¿sí? Del sistema de valores deuda-don. Ahora bien, para contextualizarlas mejor, primero hay que aclarar que en el decálogo aparece, eh, aparece el decálogo en la Biblia por lo menos en 5 oportunidades distintas, ¿sí? En 5 lugares distintos en la Torá, ¿sí? Entonces,
si vamos a analizarlos en particular, estas 5 veces que aparecen los mandamientos, nos vamos a dar cuenta que no están exactamente igual en todas las veces que aparecen, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque algunos fueron escritos por esta línea profética, otros fueron escritos por la línea deuteronómica, que también es profética, pero es posterior, ¿sí? Tiene 300 años de diferencia, y las otras fueron escritas o por el proyecto monárquico o por el proyecto sacerdotal. ¿Sí? O sea, los distintos proyectos utilizaron las 10 palabras, pero no tenemos que tener de vista de dónde surgieron las 10 palabras. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, vamos a encontrar el decálogo en 5 oportunidades. A ver si puedo hacer una magia de la computación. Qué antiguo que soy. Denme un segundo, a ver si lo logro. A ver si puedo hacer. Les puedo compartir esto que yo estoy viendo. Ahora sí, les voy a compartir. Ahí. Ahí están viendo algunos de los que tienen con Delfina o Flor o Enrique, mueva la cabeza, que son los que estoy viendo sus caras. Gracias, buenísimo. Están viendo lo que yo les compartí. Ahí tienen, ahí arriba, acá, figura las 5 veces que aparece el decálogo, ¿sí? Los 10 mandamientos en la Biblia. ¿Sí? El decálogo siquemita, ¿sí? Que está ahí en Deuteronomio, se los digo como para que ustedes, si quieren copiarlo, la referencia de dónde encuentran cada uno de estos decálogos, pueden hacerlo. Hoy no vamos a hablar de todos los decálogos, sino que sencillamente nos vamos a ocupar de los que son escritos por el proyecto profético, ¿sí? Los que sirvieron las partes de la Biblia que son parte del proyecto profético. Entonces, el siquemita, el primero que aparece ahí, más que de preceptos, se trata de maldiciones. No son 10, sino que son 12. La idea de fondo consiste en que el que contravenga esta norma, el que vaya contra esta norma, será maldecido por 2. El pueblo responde a eso, amén, manifestando su acuerdo con la voluntad de Dios y dispuesto a cumplir esa maldición como un instrumento divino. ¿Sí? Está asignado por el sistema de mancha pureza. ¿Sí? Entonces, el siquemita está escrito en el contexto sacerdotal, es decir, por los sacerdotes judíos. ¿Sí? El segundo que aparece ahí, el yavista, es un decálogo más de culto, se refiere a la observancia de ciertas normas sacrificiales para la recta relación con Dios, describe las costumbres de Judá, ¿sí? Está escrito en un contexto del sur, ¿se acuerdan? Judá estaba por un lado y la confederación de tribus estaba por otro. Judá no formó parte de esa confederación. Es una sociedad que estaba inscrita en un proyecto monárquico, ¿sí? Con elementos sacerdotales. Entonces, este decálogo yavista, si ustedes después lo analizan, van a ir viendo elementos que no son propios del contexto y de la finalidad para los que fue escrito el decálogo original, sería, ¿no? Sino que sería una adaptación desde la mirada monárquico-sacerdotal. El anterior era desde la mirada sacerdotal-monárquico. Ahora bien, y el último que figura ahí, el que dice sacerdotal directamente, que está en el Levítico,
Levítico capítulo 19, del versículo 6 al 18. Esta es una relectura bien clarita desde el sistema de valores mancha-pureza, es decir, este es puramente sacerdotal. Entonces, el siquemita, el yavista y el sacerdotal no responden al contexto original del decálogo, ¿sí? Sino que son una adaptación desde los otros proyectos, desde los proyectos de dominación, no desde el proyecto de liberación como es el profético apocalíptico. Entonces, nos quedan los otros dos, el decálogo eloísta y el decálogo deuteronómico, ¿sí? El eloísta, bueno, estos dos son en los que nos vamos a centrar porque justamente son los que sintetizan el proyecto profético de la liberación. Ahora bien, nosotros nos vamos a centrar en esto claramente por eso, ¿no? Porque responden al proyecto, porque son producto de este proyecto en contexto del proyecto profético, ¿sí? Partimos de la idea de que son 10, bueno, obviamente por una regla una ayuda a memoria, ¿no? Una forma de memorizar, ¿sí? Con los dedos de las manos, utilizando los dedos de las manos. Pertenecen a la etapa de formación del pueblo, ¿no? Al momento de la firma del pacto, o del comienzo de una nueva sociedad, de la formación del pueblo hebreo, en el momento en que las tribus se constituyen como un pueblo mediante la alianza, el pacto, el berit, ¿sí? Que es el momento fundante según la visión profética. O sea, según la visión profética, el pueblo de Israel nace a partir del pacto. O sea, es una conjunción entre los que se escaparon y los avirus que ya habitaban esas tierras, que ya eran antimonárquicos y que firman ese pacto junto con los que llegan escapándose de Egipto. A ver, antes de empezar a leer los mandamientos, podemos decir que un pueblo se forma, se conforma como tal en la medida que comparte un ethos, un conjunto de valores en común, compartidos, ¿no? En el ethos se halla presente el proyecto del pueblo, al principio confuso, pero que a través de las prácticas se irá modificando y corrigiendo, ¿no? Y conformando como pueblo, ¿sí? Sin los valores comunes, este pueblo, este pacto, o este pueblo que surge del pacto, se puede desintegrar, ¿no? Entonces, es responsabilidad de los individuos y de cada tribu, hacerlos conscientes, conservarlos, modificarlos si fuera necesario, y todos los miembros de la comunidad, todos los miembros de la confederación de tribus tienen que hacerlo, tienen que asumir estos preceptos como propios, ¿sí? Este es el momento al que Rubén denomina el momento de la moralidad, ¿sí? Momento de la eticidad, donde se conforma, y el momento de la moralidad, ¿sí? Que se va amalgamando esta unidad entre los que firman el pacto. Están dirigidas a todos los componentes del pueblo. Es una manera de hacerlos concretos, de explicitar el proyecto, ¿no? A partir de los 10 mandamientos se explicita cuál es el proyecto, ¿sí? Y se lo explicita en forma de mandatos, de modo que si dejamos de lado el proyecto, que está en la base, se queda descontextualizado, como les decía antes, y puede adquirir diversos sentidos, incluso traicionar al sentido originario, que vamos a ver después cuando comparemos un poquito con los otros mandamientos, con los escritos por los otros proyectos, ¿sí? Por ello, al realizar una... me avisa que me quedan 10 minutos, qué rápido que pasa esto. Al reflexionar sobre el decálogo eloísta, debemos retener constantemente que estamos hablando del proyecto profético del don, ¿sí? Es decir, de una comunidad
como confederación de tribus, cuyo valor fundamental es el compartir, el don mutuo, y el único rey reconocido por este pacto y por este pueblo, por esta confederación, es Yahvé. Y Yahvé es don, ¿sí? Yahvé es un Dios que está en el pueblo y que da hasta saciarse, ¿sí? Lo contrario al don es el robo. Pero acá después vamos a analizar cuando veamos el no robarás, qué significa el robo en este contexto, ¿no? Para el sistema del don, donde todos tienen que tener para preservar la vida y consumir hasta saciarse, el robo es el acumular individualmente. Eso es robo, ¿sí? Después vamos a analizarlo un poco más. Vamos a ver entonces, ahora sí, el que quiera, bueno, yo acá les copié y les comparto esta página donde tengo los mandamientos como están escritos en la Biblia latinoamericana, es la que hice yo, ¿sí? Ahí vemos el primer mandamiento, ¿sí? Ustedes lo ven, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Pero esperen un segundo, porque no arranca así. Esto es lo que es considerado el primer mandamiento, pero fuera del contexto, ¿sí? Si yo voy al texto, vamos a ver, acá les leo. Éxodo 20, versículo 1, dice así. Entonces dijo Dios todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de la esclavitud, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Sí? A ver, me molesta compartirles porque me molesta no ver sus caras, para ver si están ahí, si necesito tener como un interlocutor. Entonces, ¿por qué es fundamental esto? A ver, quiero que ahora empiecen a participar. Arranca no diciendo, no tengas otros dioses delante de mí, o sea, yo soy tu Dios, sino arranca diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses delante de mí. Me parece evidente, a ver si escucho un micrófono, vamos, los quiero escuchar. El monoteísmo, habla del monoteísmo, básicamente, ¿o no? Sí, habla del monoteísmo. Pero Y ¿por de qué la si... culpa, o sea, digo, de la creencia a través de una responsabilidad. No sé. No habla de que los judíos, bueno, perdona, el pueblo hebreo salió de Egipto donde tenían muchos dioses y era como la contracara de todo lo que venían, de la opresión que venían teniendo, ¿no? Exactamente, habla de estas dos cosas. Por una parte del monoteísmo, sí, como decía Belén, pero un monoteísmo con una justificación fundamental. ¿Qué es? No es yo soy tu Dios porque quiero ser el único, porque soy celoso, porque soy egoísta, porque te quiero cautivo, sino yo soy Yahvé, el que te liberó. No te olvides que hasta hace unos años estabas cargando piedras para construir pirámides para el Amon-Ra o para otras divinidades que te daban latigazos, ¿sí? Entonces, yo soy Yahvé, el que te liberó, entonces no tengas otros dioses delante de mí. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba con todos los dioses antes de Yahvé? Eran la representación de la esclavitud. O sea, digo, si eran los dioses de el pueblo que oprimió, digo, si eran los dioses egipcios y esos dioses eran, o sea, los egipcios se regían por un politeísmo, el argumento es, ok, creé solo en mí. Digo, esto es una manera muy secular de verlo, pero digo... Sí, pero es lo que dice la Biblia, no es que sea una manera secular.
¿no? Arranca diciendo, yo soy Yahvé, el que te sacó de la esclavitud en Egipto. No tengas otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Y porque te van a volver a esclavizar. ¿Por qué? Porque todos los dioses son aliados de los monarcas. Yo soy la excepción de los dioses. Yo soy un dios completamente nuevo, radicalmente diferente a todos los dioses que conociste en la historia. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de Ernst Bloch? Que él ponía el acento, un marxista poniendo el acento en la importancia del Dios de Israel, en que era el primer Dios de la historia que había sido aliado al pueblo en contra del opresor, cuando todos los otros dioses habían sido aliados al opresor, ¿no? Amón-Ra era el padre del faraón, no Claro. el padre del esclavo. Era el padre del faraón, ¿no? Y en todas las culturas y en todas las divinidades era así. Era, el dios le daba el poder a un monarca directamente. Entonces, Y o sea, digo, Dios se manifiesta por primera vez a través de los 10 mandamientos. No, se bueno, manifiesta a través de no, Moisés mucho antes. se cuando manifiesta estaban- a Moisés, sí, en una zarza, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente el pasaje, pero se manifiesta a Moisés. Le habla a Moisés, él se perdía una de las ovejas y se mete en una cueva y ahí encuentra una zarza ardiente que en realidad era Dios, que era con un fuego más blanco. Exactamente, una zarza Él ardiente. aquí le dice y ahí sigue. Claro. Claro. Que ahí otra cosa, ahora que me decís este LM aquí, dice, seré el que seré, ¿no? Un Dios de venir, un Dios que es dinámico, que es dialéctico, que está en movimiento, que está dentro de la historia, que es parte de la historia, y es parte de la historia de la liberación de este pueblo que se está fundando en este hecho, en esta liberación y en este pacto que firman estas tribus que no querían ser esclavizadas, ¿sí? En el pacto de Siquem, ahí se empieza a conformar la historia del pueblo hebreo. Después los relatos del Génesis son relatos que pueden tener algún tipo de relación con la historia real, pero los primeros hechos históricos es el Éxodo, ¿sí? Es el Éxodo y es el pacto y es la confederación de tribus. Entonces, la importancia no solo del primer mandamiento, ¿no? Ya ves, si yo saco de contexto el primer mandamiento y digo, no tengas otros dioses delante de mí, y cualquiera me va a decir que venga de otra religión y que tenga otro Dios, yo tengo otro Dios porque me gusta más, y ahí empieza el conflicto de, bueno, ¿y cuál es el Dios verdadero? ¿Y cuál es el Dios más poderoso? Y eso justifica después una disputa, una guerra, una lucha, ¿sí? Entre a ver cuáles son los dioses. Acá está diciendo, yo soy el Dios de la liberación, si vos querés tener otro, y bueno, bancate el latigazo, porque ya sabés qué te hacen los otros dioses, ¿sí? Entonces, se entiende por qué es la importancia del contexto de los mandamientos, ¿sí? Y de hecho, no solo del contexto que les pueda decir yo de cuándo se escribieron y por qué se escribieron, sino que acá mismo arranca diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Y ahí le dice el primer mandamiento. ¿Sí? ¿Soy claro con esto? Soy enfático con esto porque es fundamental. Si yo después lo saco de contexto, puedo hacerle decir lo que quiera a los mandamientos, ¿sí? Los puedo utilizar para mi propio interés, para mi propio beneficio, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el sentido original. Se me está por cortar, nos volvemos a conectar en 30 segundos.